El silencio era lo más ruidoso en la habitación. Era una manta gruesa y pesada que asfixiaba los restos de risas y música de apenas unas horas antes. El aire todavía olía a carne asada y cerveza barata. El fantasma de la fiesta. Vasos rojos de plástico vacíos estaban esparcidos por las encimeras y el suelo. Algunos de pie, otros volcados en pequeños y tristes charcos. Platos de cartón con manchas de catsup endurecida estaban apilados precariamente sobre la mesita de centro. Era el tipo de desorden que señalaba que todos se la habían pasado bien. Pero yo solo sentía un vacío frío y limpio. Mi propia voz resonaba en mi cabeza. Una grabación atascada en un bucle. Está embarazada. Y Leo es el padre. Miré fijamente la pared. A una foto enmarcada de mi hermana y yo del verano pasado, con los brazos alrededor la una de la otra, sonriendo tan ampliamente que parecía que nuestras caras podrían romperse. Nos veíamos felices. Nos veíamos inquebrantables. Una extraña calma se apoderó de mí. Del tipo que llega después de que ha pasado el huracán y te quedas de pie entre los escombros. La tormenta dentro de mí se había agotado, sin dejar nada más que esta resolución escalofriante y silenciosa. Pero ese fue el final. El principio fue hace solo unas pocas semanas, cuando el mundo todavía tenía sentido, cuando el mayor problema en mi vida era averiguar cómo cubrir la parte de la renta de Mariana sin que ella se diera cuenta. Nuestro departamento no era gran cosa. Solo un segundo piso, sin elevador, arriba de una lavandería en la colonia Portales. Los pisos rechinaban. Las tuberías gemían en invierno. Y todo el lugar olía constantemente a suavizante de telas. Pero era nuestro santuario, el pequeño reino que habíamos construido después de que Mariana finalmente se hartó de vivir bajo el techo de nuestros padres. Yo llevaba un año viviendo sola, trabajando turnos dobles en la cafetería El Grano Diario, ahorrando cada centavo, cuando Mariana me llamó llorando en abril después de otra pelea a gritos con papá. No lo dudé. Ven a vivir conmigo, le dije, y así, sin más, lo hizo. Nuestras vidas cayeron en un ritmo cómodo. Yo era la madrugadora. Mi alarma sonaba a las 5 de la mañana. Caminaba de puntitas por la pequeña cocina, preparando café, el aroma llenando el departamento. Siempre le dejaba una taza en la barra, justo como le gustaba, con mucha leche y 2 de azúcar. Mariana era la noctámbula. Acababa de terminar la prepa y estaba en lo que llamaba su verano sabático, que principalmente significaba dormir hasta el mediodía y maratonear reality shows. No me importaba. Recordaba tener 18 años. Esa aterradora sensación de estar al borde de un acantilado con todo el mundo extendido debajo de ti, sin tener idea de hacia dónde saltar. Necesitaba tiempo. Yo podía darle eso. Clara, ¿agarraste mi suéter gris? Gritaba desde su habitación cerca del mediodía, con la voz todavía pastosa por el sueño. Está en la silla de mi cuarto, le respondía yo desde la sala, donde estaría pagando cuentas en nuestra diminuta mesa de comedor. El que tiene la mancha de pintura en la manga. Ese es mi favorito. Se quejaba, pero un minuto después aparecía en el umbral, usando el suéter, con una sonrisa tímida en su rostro. Gracias. Ella era mi sombra, mi eco. Nos parecíamos, con el mismo cabello oscuro y ondulado de nuestra mamá y la misma barbilla terca de nuestro papá. Pero ella era la versión más suave de mí, donde mis bordes eran afilados y definidos por la responsabilidad. Los suyos todavía estaban borrosos por la juventud. Yo la protegía. Ese era mi trabajo. Lo había estado haciendo desde que nació. Me aseguraba de que la renta estuviera pagada, el refri abastecido, y que ella nunca tuviera que ver lo cerca que a veces estábamos de no lograrlo. Todo lo que ella tenía que hacer era descubrir quién quería ser. Y luego estaba Leo. Leo era mi novio. Llevábamos casi un año juntos. Desde que empezó a ir a la cafetería todas las mañanas. Pedía un café americano grande y se recargaba en la barra, mostrando esa sonrisa fácil y ladeada que hacía que mi estómago diera un vuelco.
Tenía una forma de hacerte sentir como si fueras la única persona en el mundo. Era encantador y divertido. Y fue la primera persona que me vio como algo más que la hermana mayor responsable de Mariana. Él me veía a mí. Cuando Mariana se mudó, me preocupaba que fuera raro, que él se sintiera desplazado, pero Leo la integró en nuestra vida sin problemas. Traía pizza los viernes por la noche, y los tres nos apretujábamos en nuestro gastado sofá, discutiendo sobre qué película ver. Escuchaba las historias divagantes de Mariana sobre sus amigos con un interés genuino. La ayudaba con sus solicitudes de trabajo a medias, haciéndola reír cuando se frustraba. Échale ganas, Mari, le decía, dándole un codazo en el hombro. Estarían locos si no te contrataran. Se convirtió en parte de nuestra pequeña familia. Era el hermano mayor estable y divertido que ella nunca tuvo, y el novio atento y cariñoso que yo siempre quise. A veces los observaba, a los dos bromeando en el sofá mientras yo cocinaba la cena, y una calidez se extendía por mi pecho. Esta era mi vida. No era perfecta, pero era real, y era feliz. Estaba cuidando a mi hermana, estaba enamorada, y estábamos ahorrando para mudarnos a un lugar más grande en otoño. Un lugar con un balcón de verdad y tal vez incluso un lavavajillas. Éramos un equipo, los tres, inquebrantables, mirando hacia atrás. Las señales estaban ahí. Eran pequeñas, diminutas fracturas en los cimientos que no notarías a menos que las estuvieras buscando. Yo no estaba buscando, no quería verlas. Estaba la forma en que los ojos de Mariana se detenían en Leo un segundo de más cuando él no miraba. Lo descarté como un simple enamoramiento, del tipo que una hermana menor siente por el novio genial de su hermana mayor. Era inocente. Estaba la forma en que Leo a veces se quedaba callado y distante después de que yo hablaba de nuestro futuro, sobre el nuevo departamento o mis planes de volver a la universidad. Él solo sonreía y cambiaba de tema. Me dije a mí misma que era un tipo que vivía el momento, que no le gustaba planear con demasiada antelación. Era solo su personalidad. Estaban los pequeños secretos, una broma interna entre ellos de la que yo no era parte, una mirada rápida y compartida a través de la mesa que no podía descifrar del todo. Sentía un parpadeo de algo, molestia, celos, pero lo reprimía de inmediato. Estaba siendo ridícula, paranoica. Vivían juntos. Por supuesto que eran cercanos. Yo quería que fueran cercanos. Era mejor así. Hacía mi vida más fácil. Una tarde, llegué a casa temprano del trabajo. Mi turno se acortó porque la máquina de expreso se descompuso. Entré y los encontré sentados en el suelo, rodeados de viejos álbumes de fotos. Mis álbumes de fotos. Mira esta. Se reía Mariana, sosteniendo una foto mía de la secundaria, toda brackets y cabello encrespado. Pareces toda una matadita. Clara. Leo sonreía, una sonrisa genuina y cálida. Yo creo que se ve linda, dijo, sus ojos encontrándose con los míos mientras yo estaba de pie en la entrada. Me guiñó un ojo. Mi corazón dio su habitual vuelco. ¿Ves? Me dije. Nada de qué preocuparse. Solo estaban creando un lazo. ¿Qué hacen? Pregunté, dejando mi bolso en el suelo y quitándome los zapatos. Solo un viaje por el baúl de los recuerdos, dijo Leo, palmeando el suelo a su lado. Mariana me estaba mostrando tus grandes éxitos. Me senté, apoyándome en él mientras Mariana pasaba a otra página. Era una foto de nosotras dos en la playa, tal vez hace 10 años. Tenía mi brazo alrededor de una Mariana mucho más pequeña, protegiéndola de una ola. Ella se aferraba a mi costado, su rostro una mezcla de miedo y emoción. Recuerdo ese día, dijo Mariana en voz baja, me daba mucho miedo el mar, pero me dijiste que no dejarías que nada me pasara, y no lo hice, dije, apretando su mano. Leo me rodeó los hombros con su brazo. Siempre has sido una buena hermana mayor, ¿verdad? Apoyé mi cabeza en su hombro, inhalando el aroma familiar de su loción. Lo intento. En ese momento,
Todo se sentía perfecto. Se sentía sólido, real. Los tres, sentados en el suelo de nuestro departamento barato, rodeados de recuerdos. Sentí una oleada de amor tan poderosa que casi dolía. Amaba a mi hermana, amaba a mi novio, y amaba la vida que estábamos construyendo juntos. Era tan feliz e estúpidamente inconsciente de que estaba sentada en una habitación con dos personas que la estaban destruyendo sistemáticamente. La verdad ya estaba ahí, escondida detrás de sus sonrisas. Y yo estaba a punto de caminar directamente hacia ella. El cambio en Mariana fue gradual al principio. Comenzó unas semanas después de ese día con los álbumes de fotos. Empezó a dormir más. No solo hasta el mediodía, sino a veces hasta las 2 o 3 de la tarde. Cuando estaba despierta, estaba callada, retraída. La risa fácil que usualmente llenaba nuestro departamento desapareció, reemplazada por un silencio tenso. Picoteaba su comida, sus ojos constantemente mirando su teléfono. ¿Todo bien, Mari? Le pregunté una noche. Estábamos comiendo pizza en el sofá, una vieja tradición de los viernes. Apenas había tocado su rebanada. Dio un respingo, como si mi pregunta la hubiera sobresaltado. Sí, bien, solo cansada. Últimamente has estado muy cansada. Se encogió de hombros, jugando con su comida. Solo, la depre post-prepa. Supongo, es raro no tener una rutina. Sonaba plausible. Lo dejé pasar. Pero la sensación de que algo andaba mal persistió. Un nudo frío en la boca de mi estómago. Empezó a evitarme. Se encerraba en su cuarto con la puerta cerrada cada vez que yo estaba en casa. Si tocaba, gritaba que estaba ocupada o tratando de dormir. Dejó de pedirme mi ropa prestada. Dejó de dejar sus tazas de té vacías en la mesita. Era como si estuviera tratando de borrarse de nuestros espacios compartidos. Empezó a tener náuseas por las mañanas. La oía en el baño. El sonido de las arcadas, amortiguado por la puerta cerrada. Cuando le preguntaba si estaba bien, le echaba la culpa a la comida de la calle o a un virus estomacal. Quizá deberías ver a un doctor. Le sugerí, con la voz tensa de preocupación. Estoy bien, Clara, por Dios. Deja de ser mi mamá, espetó. La dureza de su tono me dejó en silencio. Mariana nunca me hablaba así. Discutíamos, claro, como todas las hermanas. Pero había una crueldad en su voz que era nueva. Sentí como si me estuviera apartando, construyendo un muro entre nosotras, ladrillo por ladrillo. Intenté hablar con Leo al respecto. ¿Has notado algo raro en Mariana últimamente? Parece extraña. Estábamos en mi coche, de camino al supermercado. Él miraba por la ventana del pasajero, sus dedos tamborileando inquietamente en su rodilla. No sé, a mí me parece la misma Mariana de siempre. Probablemente solo sea angustia adolescente o algo así. Lo dijo de manera casual. Demasiado casual. No me miró a los ojos. Siento que es más que eso. Insistí. Estoy preocupada por ella. Ya está grande. Clara, puede cuidarse sola. No puedes resolverle todos sus problemas. Finalmente se giró para mirarme. Pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. ¿Nunca te cansas de ser la responsable? Sus palabras me dolieron, principalmente porque eran verdad. Estaba cansada de preocuparme, cansada de sentir que todo el peso de nuestro pequeño mundo descansaba sobre mis hombros. Pero, ¿qué otra opción tenía? La distancia entre Mariana y yo se convirtió en un abismo. El silencio en el departamento se hizo más pesado, denso de cosas no dichas. Me sentía como si viviera con una extraña. Mi divertida y despreocupada hermanita había sido reemplazada por este fantasma hosco y reservado que acechaba los bordes de mi vida. Y Leo estaba allí. Pero no estaba, era más como un visitante. Su sonrisa encantadora, una máscara en la que de repente empezaba a ver las grietas. El feliz equipito de tres se estaba desmoronando. Y yo era la única que parecía notarlo, o importarle. Me sentía increíble y profundamente sola. Seguía diciéndome que era una fase, que lo que fuera que anduviera mal,
Eventualmente pasaría. Solo tenía que esperar. No tenía idea de que la tormenta ya se estaba formando, y yo estaba parada justo en su camino. El punto de quiebre llegó un martes. Era un día miserablemente caluroso y húmedo de finales de junio, de esos en los que el aire se siente como si fuera lana mojada y cada respiro fuera un esfuerzo. Había estado de pie durante 8 horas seguidas, lidiando con un flujo interminable de clientes malhumorados que querían lates helados. Mi jefa, una mujer amable pero estresada llamada María, echó un vistazo a mi cara de agotamiento y me mandó a casa 2 horas antes. Ándale, Clara, había dicho, parece que estás a punto de colapsar. Nosotras nos encargamos de la tarde. Estaba tan agradecida que podría haberla abrazado. Todo lo que quería era una ducha fría y 1 hora de bendito silencio antes de que Mariana o Leo llegaran a casa. Mientras giraba la llave en la cerradura, esperaba ese silencio. Esperaba que el departamento estuviera vacío y tranquilo, pero escuché voces adentro. Susurros. Eran bajos y urgentes, provenientes del cuarto de Mariana. Por un segundo, me quedé parada en la entrada, con las llaves todavía en la mano. Mi primer pensamiento fue que estaba hablando por teléfono con una de sus amigas, pero entonces reconocí la otra voz. Un murmullo masculino y grave que envió una sacudida de hielo por mis venas. Era Leo. Se suponía que debía estar en su trabajo de construcción por otras 3 horas. Mi corazón comenzó a martillar contra mis costillas. Un pájaro frenético y atrapado. No grité, no anuncié que estaba en casa. Me quité los zapatos lo más silenciosamente que pude. Mis movimientos lentos y deliberados, como un depredador acechando a su presa. Dejé mi bolso en el suelo, sin hacer ruido. Las tablas del piso crujieron bajo mi peso mientras me arrastraba por el corto pasillo hacia su habitación. La puerta estaba cerrada, pero no del todo. Una delgada rendija de luz se escapaba por la grieta. Me incliné, conteniendo la respiración, con la oreja pegada a la fría madera. No podemos seguir haciendo esto, decía Mariana, su voz delgada y débil, teñida de pánico. Clara se va a dar cuenta. Leo, ya sospecha algo. La forma en que me mira. No sabe nada. La voz de Leo era un murmullo grave, con la intención de ser tranquilizador. Pero tenía un borde de impaciencia que me puso la piel de gallina. Solo actúa normal. Estás siendo paranoica. ¿Paranoica? Tengo náuseas todas las mañanas. Apenas puedo comer. ¿Cuánto tiempo crees que puedo ocultar esto? Estoy embarazada. Leo. Esto no va a desaparecer así como así. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. Embarazada. Pareció absorber todo el oxígeno del pasillo. Sentí que se me doblaban las rodillas. Mi mano voló a mi boca para ahogar un grito ahogado. No podía respirar. El mundo se inclinó. El pasillo se estiró y se deformó ante mis ojos. Se sentía como si me estuviera ahogando. Baja la voz. Siseó él. ¿Quieres que te oiga? No sé qué hacer. Sollozó ella. Un sonido crudo y desesperado que rasgó mis nervios. No puedo decírselo. Me odiará. Ella. Nunca me perdonará. Mis papás me van a matar. Mi vida se acabará. No se acabará, dijo él, pero a su voz le faltaba convicción real. Lo resolveremos. Podemos buscar opciones. Una clínica o algo así. Nadie tiene que saberlo. Una clínica. Estaba hablando de un aborto. Estaba de pie en mi casa, en el dormitorio de mi hermana, discutiendo con calma cómo deshacerse del bebé que había concebido con ella. Todo mientras salía conmigo. La traición era tan absoluta, tan monumental, que era casi surrealista. No era solo que se hubieran acostado, eran las semanas de mentiras. Cada comida compartida, cada noche de película, cada conversación casual era una actuación. Toda mi realidad, la pequeña vida feliz que creía estar construyendo, era una mentira cuidadosamente construida. Yo era la tonta, la audiencia de uno, aplaudiendo su engaño. Tengo tanto miedo, susurró ella. Estaremos bien, dijo él. Solo,
Solo contrólate. Clara llegará a casa pronto. Me aparté de la puerta, mi cuerpo moviéndose por sí solo. Tropecé de regreso a la sala. Mi visión borrosa. Me hundí en el sofá, mis extremidades entumecidas y pesadas, como si pertenecieran a otra persona. Los sonidos del dormitorio se desvanecieron en un zumbido sordo. Mi mente era un blanco incandescente. No podía sentir tristeza, no podía sentir ira, no sentía absolutamente nada. Era un vacío aterrador y hueco donde solía estar mi corazón. Me senté allí durante lo que pareció una eternidad, simplemente mirando las marcas de rosaduras en la pared de enfrente. Luego oí abrirse la puerta de su dormitorio. Oí sus pasos. No me volví. Clara. La voz de Mariana era falsamente brillante. La alegría tan forzada que resultaba grotesca. Llegaste temprano. La oí detenerse. Podía sentir sus ojos sobre mí. Sentir su pánico crecer mientras asimilaba mi quietud. Mi silencio. Leo se aclaró la garganta. Hola, amor. ¿Te dejó salir tu jefa? ¡Qué bien! Finalmente giré la cabeza. Lentamente. Los miré. Estaban de pie a unos metros de distancia. Una distancia culpable entre ellos. Mariana se agarraba el estómago. Un gesto que ahora entendía con una claridad nauseabunda. Leo tenía las manos metidas en los bolsillos. Los hombros encorvados. No podía mirarme a los ojos. Parecían dos extraños atrapados, haciendo algo vergonzoso. Y supongo que lo eran. Una claridad fría y tranquila me invadió, desplazando el entumecimiento. El huracán de emociones que debería haber estado sintiendo estaba inquietantemente ausente. En su lugar había una certeza silenciosa y escalofriante. No iba a gritar. No iba a llorar. No iba a darles la satisfacción de una confrontación desordenada y dramática, donde pudieran rogar y suplicar e intentar justificar su traición. No merecían mis lágrimas. No merecían mi ira. Merecían ser expuestos. Merecían que su sucio secreto fuera arrancado a la luz para que todos lo vieran. Les di una sonrisa pequeña y tensa. Se sentía extraña en mi cara. Sí, dije, mi voz firme, sin traicionar nada del caos dentro de mí. María me dejó ir. Fue un día tranquilo. Me levanté y caminé hacia la cocina, mis movimientos fluidos y sin prisa. Abrí el refrigerador y saqué una botella de agua. Mis manos ni siquiera temblaban. Podía sentir sus ojos confusos y cautelosos siguiéndome. ¿Estás bien?, preguntó Mariana, su voz temblando ligeramente. Estás muy callada. Tomé un largo trago de agua antes de responder. Me giré para enfrentarlos. Recargándome en la barra, dejé que mis ojos se deslizaran de su rostro pálido y preocupado al suyo culpable y cabizbajo. Solo cansada, dije. Día largo. El alivio inundó sus facciones. Era tan obvio, tan patético. Creyeron que se habían salido con la suya. Creyeron que yo seguía siendo su tonta. La idea de lo que estaba a punto de hacer comenzó a tomar forma en mi mente. Una flor oscura y hermosa floreciendo en los escombros de mi corazón. Necesitaba un escenario. Necesitaba una audiencia. Necesitaba quemar su mundo tal como ellos habían quemado el mío. Un correo había llegado esa mañana. Lo había visto de reojo y lo había olvidado hasta ahora. La tía Carolina, organizando la tradicional fiesta familiar del 16 de septiembre. Era el evento familiar más grande del año. Todos estarían allí. Abuelos, tías, tíos, todos los primos. Una tormenta perfecta de juicios y chismes. Un lugar perfecto para que un secreto explotara. Oigan, dije, mi voz casual, conversacional. ¿Vieron el correo de la tía Carolina? ¿Sobre la fiesta del grito? Mariana y Leo intercambiaron una mirada rápida y nerviosa. No, no he revisado mi correo hoy, murmuró Mariana. Bueno, se va a hacer, dije, mi sonrisa ampliándose una fracción. Como siempre, en su casa, quiere una confirmación para el final de la semana. Miré directamente a Leo. ¿Vendrás? ¿Verdad? A todos les encanta que vayas. Él tragó saliva, finalmente mirándome. Sí,
Claro, no me la perdería. Bien, dije. Miré a Mariana, cuyo rostro era una máscara de confusión y miedo. Sabía que algo andaba mal, pero no podía identificar qué era. Solo sabía que la hermana que se suponía que debía estallar en furia, en cambio, estaba planeando una fiesta, y eso era mucho más aterrador. Deberíamos llevar algo, continué, el plan cristalizándose en mi mente, nítido y perfecto. Quizá ese guacamole que preparas. Mari, a todos les encanta. Ella solo asintió, muda. Me aparté de la barra. Voy a darme una ducha. Me siento pegajosa. Pasé junto a ellos, lo suficientemente cerca como para oler la empalagosa fragancia del perfume de Mariana, mezclada con el vago y familiar aroma del desodorante de Leo. La combinación me dio ganas de vomitar. Al cerrar la puerta del baño detrás de mí, vi mi reflejo en el espejo. Mi cara estaba pálida, mis ojos oscuros y vacíos, pero había un destello de algo más en ellos, algo duro y resuelto. Ellos habían tomado su decisión cuando decidieron mentirme, traicionarme en mi propia casa. Ahora, yo estaba tomando la mía. No iba a dejar que un tipo se interpusiera entre mi hermana y yo. No, iba a dejar que la verdad hiciera eso, y me iba a asegurar de que sucediera frente a toda nuestra familia, para que no hubiera escapatoria, ni negación, ni vuelta atrás. El 16 de septiembre no solo iba a tener fuegos artificiales, iba a ser una explosión, y yo era la que sostenía el cerillo. Los días previos a la fiesta fueron los más extraños de mi vida. Me moví a través de ellos como una actriz interpretando un papel. El papel era Clara, la novia amorosa, la hermana cariñosa. Desempeñé mi papel a la perfección. Le preparé café a Mariana por la mañana. Le pregunté a Leo sobre su día en el trabajo. Vimos una película una noche, los tres en el sofá, de la misma manera que siempre lo habíamos hecho. Pero ahora, un grueso panel de vidrio me separaba de ellos. Podía verlos, oírlos, pero no podía sentir nada. La calidez que solía sentir se había ido, reemplazada por un desapego frío y calculador. Ambos caminaban de puntitas a mi alrededor, portándose de la mejor manera. Debieron pensar que mi extraño humor del martes fue solo un momento fugaz de estrés. Estaban tan desesperados por creer que su mentira estaba a salvo que ignoraron las señales de advertencia. Ignoraron el hecho de que mi risa nunca llegaba a mis ojos, que mi tacto era vacilante, que mis sonrisas eran tan delgadas como el hielo. El día antes de la fiesta, Mariana me encontró en la cocina, preparando ensalada de papa. ¿Te ayudo?, preguntó en voz baja. Claro, dije, sin levantar la vista de las papas que estaba cortando en cubos. Puedes picar el apio. Trabajamos en silencio durante unos minutos. El único sonido era el golpeteo rítmico de nuestros cuchillos sobre la tabla de cortar. ¿Clara?, dijo finalmente, su voz pequeña. ¿Estamos bien? Dejé de picar. Dejé mi cuchillo con cuidado y me giré para enfrentarla. La miré a los ojos, tan parecidos a los míos. Y por un segundo fugaz, la actriz vaciló. Vi a mi hermanita, la niña que había protegido toda su vida, y una ola de dolor me invadió. Casi me quiebro, casi le digo que lo sabía, casi le ruego que me dijera por qué. Pero entonces recordé los susurros que había escuchado a través de su puerta. Recordé la forma fría y displicente en que Leo había hablado de una clínica, y la dureza volvió a su lugar. Claro que estamos bien, dije, mi voz suave como la seda. ¿Por qué no lo estaríamos? Ella escudriñó mi rostro, buscando una grieta en la fachada. Al no encontrar ninguna, me dio una sonrisa débil y aliviada. Por nada, solo. Me alegro. Yo también. Mentí. La mentira ni siquiera me hizo pestañear. Me estaba volviendo buena en eso. Había aprendido de los mejores. Mientras me volvía hacia mis papas, sentí una sombría satisfacción. No tenía idea de lo que se avecinaba. Ninguno de los dos la tenía. Estaban caminando directamente hacia la trampa que había tendido. Y mañana, la iba a activar.
El patio trasero de la tía Carolina era la imagen por excelencia de una fiesta mexicana. Tiras de papel picado de colores verde, blanco y rojo estaban colgadas entre los árboles, ondeando con la brisa húmeda. Un enorme asador humeaba en una esquina, presidido por mi tío Marcos, quien se tomaba sus deberes de parrillero con la solemnidad de un general de 4 estrellas. El aire estaba impregnado del olor a carne asada, bloqueador solar y pasto recién cortado. Los niños chillaban y se perseguían con pistolas de agua, sus risas mezclándose con la cumbia que sonaba desde una bocina portátil. Toda la escena era tan dolorosa y perfectamente normal que parecía el set de una película. Y yo era la saboteadora, esperando mi señal. Llegamos justo a tiempo. Yo llevaba la ensalada de papa, Mariana sostenía su guacamole, y Leo nos seguía con una hielera llena de cervezas. Jugué mi papel, sonriendo y abrazando a los parientes, aceptando cumplidos por mi ensalada. Ay, no es nada, decía con una modestia practicada que me revolvía el estómago. Observaba a Mariana y a Leo por el rabillo del ojo. Se estaban esforzando mucho, demasiado. Leo se reía un poco más fuerte de los malos chistes del tío Marcos. Mariana se aferraba a mi lado, con una sonrisa brillante y frágil pegada en su rostro. Parecían 2 personas tratando de huir de sus propias sombras. De vez en cuando, sus miradas se cruzaban en el patio, un intercambio rápido y frenético que gritaba culpa. Nadie más parecía notarlo. Estaban todos demasiado atrapados en el alegre caos del día, pero yo lo veía todo. Estaba recolectando cada mentira, cada mirada robada, archivándolas como combustible para el fuego que estaba a punto de iniciar. Mi prima Sofía, que era más como una amiga que una prima, me encontró junto a la mesa de las bebidas. Era la única persona por la que sentí una punzada de remordimiento por engañar. Me conocía mejor que nadie, y podía notar que algo andaba mal. ¿Estás bien, Clara?, preguntó, con el ceño fruncido de preocupación mientras me pasaba un vaso de agua de Jamaica. Pareces estar a 1000 kilómetros de distancia. Solo cansada, dije, la mentira sabiendo a ceniza en mi boca. El trabajo ha estado de locos. No pareció convencida. ¿Y qué onda con ellos?, asintió discretamente hacia Mariana y Leo, que estaban parados torpemente junto al asador. Parece que están a punto de enfrentarse a un pelotón de fusilamiento. Ni idea, dije, encogiéndome de hombros. La facilidad con la que le mentí me asustó un poco. A lo mejor solo tienen calor. Me dio una última mirada inquisitiva antes de dejarlo pasar. Bueno, si necesitas hablar, aquí estoy. Lo sé, dije, y por primera vez en el día, lo decía en serio. Gracias, Sophie. A medida que avanzaba la tarde, el calor y la cerveza relajaron a todos. El sol comenzó a bajar en el cielo, proyectando largas sombras sobre el césped. Los niños se estaban cansando. Sus gritos se suavizaban hasta convertirse en quejidos. El tío Marcos anunció que la carne estaba lista. Era el momento. Este era el momento. Toda la familia, unas 30 personas, comenzó a reunirse alrededor de las mesas de picnic, llenando sus platos, riendo y hablando. Todos estaban en un solo lugar. Mi audiencia estaba reunida. Sentí una extraña calma descender sobre mí. La energía nerviosa que había estado vibrando bajo mi piel todo el día se desvaneció, reemplazada por un propósito frío y firme. Mi corazón no estaba acelerado. Mis manos no temblaban. Me sentía completa y absolutamente en control. Tomé un tenedor de plástico y lo golpeé contra mi vaso. El agudo sonido metálico cortando la charla. Una por una, las cabezas se volvieron hacia mí. Mi papá sonrió, probablemente pensando que iba a hacer un brindis emotivo. Mariana y Leo se congelaron, con los tenedores a medio camino de sus bocas, sus rostros grabados con un horror repentino y creciente. Lo sabían. En ese instante, supieron que el juego había terminado. Hola a todos. Comencé, mi voz clara y uniforme. No vaciló. Perdón por interrumpir.
Solo quería decir unas palabras. Ya que estamos todos juntos. Hice una pausa, dejando que el silencio se asentara. Miré a los rostros que me devolvían la mirada. Mis padres, mis abuelos, mis tías y tíos, todos mis primos, mi familia. La familia es muy importante. Continué, mis ojos encontrando los de Mariana. Su rostro se había vuelto blanco como el papel. Se trata de confianza. Se trata de honestidad. Se trata de saber que tienes gente que siempre te cubrirá la espalda. Pase lo que pase. Dejé que las palabras flotaran en el aire, pesadas de ironía. Algunas personas asintieron de acuerdo. La tía Carolina parecía tener los ojos llorosos. Y también se trata de compartir las alegrías de los demás. Dije, una sonrisa lenta y deliberada extendiéndose por mi rostro. Se sentía afilada, como un cristal roto. Celebrar los grandes momentos, los nuevos comienzos. Por eso estoy tan feliz de ser yo quien comparta una maravillosa noticia con todos ustedes. Pude ver a Leo retrocediendo lentamente de la mesa, con los ojos desorbitados de pánico. Parecía un animal acorralado. Mariana negaba con la cabeza, un movimiento diminuto, casi imperceptible. Sus ojos suplicándome, no lo hagas. Por favor, no lo hagas. La ignoré. Levanté mi vaso. Resulta que tenemos otra razón para celebrar este año. Vamos a tener un nuevo miembro en la familia. Les sonreí a todos. Mi increíble hermanita, Mariana, está embarazada. Un instante de silencio atónito. Y luego el patio estalló. Chillidos de alegría. Jadeos. Un puñado de aplausos. Las manos de mi mamá volaron a su boca, sus ojos llenándose de lágrimas de alegría. Mi papá parecía sorprendido, pero una lenta sonrisa se extendía por su rostro. La tía Carolina ya estaba de pie, corriendo hacia una Mariana en estado de shock para darle un abrazo. Dejé que el feliz caos creciera por un momento. Saboreándolo, vi cómo Mariana era engullida por parientes bien intencionados. Su rostro una máscara de puro terror. Vi a Leo, que había logrado retirarse al borde del patio, buscando una ruta de escape. Luego, di el golpe final. Alcé la voz lo suficiente para ser escuchada por encima del alboroto. «Id», dije, mi voz bajando, volviéndose tan fría y dura como un bloque de hielo. Creo que todos deberíamos felicitar al padre. Me giré y apunté mi vaso de plástico directamente a Leo, mi novio. Leo, si el primer anuncio había causado una explosión, este fue una bomba nuclear. La charla feliz murió instantáneamente. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. Cada persona se giró para mirar. Primero a un Leo congelado, luego a una Mariana sollozante, y finalmente, a mí, de pie allí con una sonrisa serena y vacía en mi rostro. El silencio que siguió fue absoluto. Fue ensordecedor. Fue el sonido de una familia rompiéndose. Fue el sonido de dos vidas siendo completa y absolutamente arruinadas. Y fue el sonido más satisfactorio que jamás había escuchado. Al tío Marcos se le cayó la espátula. Resonó ruidosamente en el patio de piedra. La expresión de alegría de mi madre se arrugó en una de incredulidad horrorizada. El rostro de mi padre se oscureció con una rabia que no había visto desde que era niña. Dio un paso hacia Leo, con los puños apretados. Eso fue todo lo que necesitó Leo para huir. No dijo una palabra, no me miró, no miró a Mariana. Simplemente se dio la vuelta y corrió. Se escabulló por el costado de la casa. Y un momento después, oímos el chirrido de las llantas de su coche mientras salía a toda velocidad de la entrada y desaparecía. Simplemente, corrió, dejó el desastre, los gritos, el llanto, la catástrofe entera, para que nosotros la resolviéramos. La cobardía de su acto fue tan profunda que era casi impresionante. Con Leo fuera, todas las miradas se volvieron hacia Mariana. Estaba de pie en medio del césped, con los brazos de la tía Carolina todavía sueltos a su alrededor, luciendo pequeña y perdida. Entonces sus rodillas cedieron. Se desplomó en el suelo.
su cuerpo sacudido por sollozos profundos y desgarradores. Clara, nona, logró decir entre jadeos. Por favor, lo siento mucho, no me odies. Mis padres corrieron hacia ella, pero no con consuelo. Mi padre la agarró del brazo, levantándola bruscamente. Los sollozos se ahogaron en su garganta mientras lo miraba, con el rostro surcado de lágrimas y tierra. Levántate, gruñó él, su voz baja y gutural con una furia que silenció todo el patio. No vas a hacer una escena. Ya has avergonzado a esta familia suficiente por un día. Mi madre estaba allí de pie, sus manos revoloteando inútilmente a sus costados. Su rostro un desastre de emociones conflictivas, incredulidad, dolor y una vergüenza profunda y mortificante. Miró del rostro furioso de mi padre al rostro destrozado de Mariana. Luego sus ojos encontraron los míos a través del césped. La mirada que me dio no era de ira. Todavía no. Era algo mucho peor. Era una mirada de profunda y devastadora decepción. Era la mirada que le das a alguien a quien ya no reconoces. Esa fue mi señal para irme. Había encendido la mecha y visto la explosión. No tenía ningún interés en quedarme a revolver los escombros. Le di la espalda al cuadro de mi familia arruinada, mi padre furioso, mi madre rota, mi hermana sollozante. Me alejé sin decir una palabra. Podía sentir todos los ojos en mi espalda, 100 preguntas y juicios taladrándome. Oí la voz de la tía Carolina alzarse, aguda y autoritaria. Roberto, por el amor de Dios, deja a la niña en paz. Esto es un asunto familiar, no un espectáculo público. No me di la vuelta. Seguí caminando, mis pasos firmes y medidos. Pasé junto al asador humeante, junto a la mesa cargada de comida que nadie comería ahora, junto a los globos patrióticos desinflados. Salí del patio, bajé por la entrada, y no me detuve hasta que estuve en mi coche. Cerré las puertas con seguro y me senté por un momento en el silencio sofocante, mis manos aferradas al volante. Los sonidos de la fiesta eran apagados, distantes. Era como ver un desastre a través de un grueso cristal. Mi reflejo en el espejo retrovisor era el de una extraña, una chica pálida y tranquila con ojos tan duros y vacíos como piedras. No había lágrimas. No me sentía triste. No me sentía culpable. Solo me sentía, en silencio. La tormenta dentro de mí había pasado, dejando atrás un vasto y limpio vacío. Arranqué el coche y me alejé de la acera, conduciendo con un cuidado metódico. No aceleré. Puse las direccionales en cada vuelta. Era como si al controlar esta pequeña cosa, pudiera evitar que el resto del mundo se derrumbara sobre mí. Conduje por las calles familiares de nuestra colonia, pasando por casas con banderas de México en sus porches y niños tronando cohetes en la calle. Una ciudad normal, celebrando una fiesta normal. Mi propio mundo acababa de terminar, pero el resto del mundo seguía girando, ajeno. Sabía que no podía volver al departamento. Ya no era mi hogar. Era la escena de un crimen, contaminada por sus secretos. Solo había un lugar a donde ir. Saqué mi teléfono y marqué el número de Sofía. Respondió al segundo timbre. ¿Clara? ¿Qué diablos está pasando? Todos están como locos. Su voz era un torrente de energía frenética. ¿Puedo ir a tu casa? Pregunté, mi voz plana. Sí, claro. Pero, ¿qué pasó? Tu papá. No puedo hablar de eso ahora mismo. La interrumpí. Solo. Necesito un lugar donde estar. ¿Puedo ir? Por favor. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego un suspiro. Está bien, dijo, su voz suavizándose. Está bien. Clara, vente. La puerta está sin seguro. Colgué sin despedirme. Sofía vivía en una pequeña casa al otro lado de la ciudad que compartía con otras 2 chicas de la universidad. Cuando entré, me estaba esperando en la sala, sentada en el borde de un sillón, mordiéndose una uña. Echó un vistazo a mi cara y su expresión cambió de curiosidad ansiosa a profunda preocupación. ¡Ay, Clara!, suspiró.
No podía soportar la lástima en sus ojos. Pasé junto a ella hacia la cocina y me serví un vaso de agua. De espaldas a ella. ¿Quieres contarme qué fue eso?, preguntó amablemente. Siguiéndome, bebí todo el vaso de agua de un trago. El líquido frío no hizo nada para calmar la opresión en mi pecho. Dejé el vaso en el fregadero con un suave tintineo. Me di la vuelta y me apoyé en la barra. Está embarazada, dije. Las palabras salieron fácilmente, clínicamente, como si estuviera describiendo a una extraña. Del bebé de Leo. Se han estado acostando durante semanas, tal vez más, en mi departamento, en nuestra casa. La mandíbula de Sofía cayó. No manches. ¿Es en serio? Solté una risa corta y amarga que sonó horrible en la cocina silenciosa. Totalmente. ¿Y tú, se lo dijiste a todos? ¿En la fiesta? Lo hice, dije. Observé su rostro, esperando el juicio. Ella solo me miró, procesándolo. Se pasó una mano por el cabello. Dijo finalmente, eso es de telenovela, Clara. O sea, no inventes. No me estaba juzgando. Al menos, no todavía. Solo estaba atónita por la pura y brutal eficiencia de mi venganza. Él corrió, agregué, el detalle sintiéndose importante. En el segundo que dije su nombre, simplemente huyó. Ni siquiera se despidió. Claro que lo hizo. Se burló Sofía. Es un cobarde. Siempre lo ha sido. Hizo una pausa, sus ojos buscando los míos. ¿Cómo estás? De verdad. Estoy bien, dije. Ella levantó una ceja. No, no lo estás. Lo estaré. Corregí. Solo necesito no estar allí. ¿Me puedo quedar aquí? Solo por una noche o dos, hasta que resuelva las cosas. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, dijo sin dudarlo. Lo sabes. El cuarto de huéspedes es todo tuyo. Justo en ese momento, mi teléfono, que había dejado en la barra, vibró. La pantalla se iluminó con el nombre de mi mamá. Lo miré fijamente, mi estómago contraído. Lo dejé ir al buzón de voz. Un segundo después, apareció un mensaje de texto. Clara, llámame ahora mismo. Necesitamos hablar de esto. Lo ignoré. Luego el teléfono vibró de nuevo. Mi papá. Silencié el timbre. Luego vino un aluvión de mensajes. Uno de mi mamá, uno de mi papá, uno de la tía Carolina. Todo en mayúsculas. Lo que hiciste fue cruel e imperdonable. Y luego, uno de un número que no reconocí, pero sabía de quién era. Por favor, háblame, Clara, por favor. Lo siento mucho, Mariana. Tomé el teléfono y mantuve presionado el botón de encendido, sin siquiera molestarme en leer el resto. Vi la pantalla volverse negra. Se sintió como cortar un último cordón. Había hecho lo que me había propuesto. Los había expuesto. Lo había quemado todo hasta los cimientos. Ahora solo quería que me dejaran en paz entre las cenizas. Bien hecho, dijo Sofía, asintiendo hacia mi teléfono oscuro. No tienes que hablar con ninguno de ellos hasta que estés lista. Me llevó al pequeño cuarto de huéspedes en la parte de atrás de la casa. Era sencillo, con una cama individual, un tocador y una ventana que daba a una calle tranquila y arbolada. Era pacífico, era seguro. Me trajo una toalla limpia y una camiseta para dormir. Descansa un poco, dijo desde la puerta. Trata de no pensar en ello. Pero mientras yacía en la cama desconocida, mirando el techo en la oscuridad, pensar era todo lo que podía hacer. Repetí la escena en el patio trasero una y otra vez en mi cabeza. El shock en los rostros de todos. El delicioso y terrible silencio. La huida de pánico de Leo. La figura desplomada de Mariana en el césped. El sonido de sus sollozos. Había querido herirlos. Y lo había logrado. Más allá de mis sueños más salvajes. Había tomado su secreto y lo había convertido en un arma. Y la había detonado de la manera más pública y dañina posible. La había arruinado. Lo había arruinado todo. Entonces, ¿por qué no me sentía victoriosa? La sombría satisfacción que había sentido en la fiesta se había evaporado.
dejando un extraño y hueco dolor en su lugar. Había ganado. Así se sentía ganar. Pero no se sentía poderoso, no se sentía justo, simplemente se sentía vacío, acostada allí en la oscuridad, en el cuarto de una extraña, con mi teléfono apagado y mi familia en pedazos. Nunca me había sentido más sola en toda mi vida. El silencio había vuelto, más fuerte que nunca, y esta vez, tenía la aterradora sospecha de que había llegado para quedarse. Los siguientes 2 días fueron un borrón de silencio entumecido. Me quedé encerrada en el cuarto de huéspedes de Sofía, con mi teléfono todavía apagado, como una piedra negra y muerta en el buró. Dormía 10, 12 horas seguidas. Un sueño pesado y sin sueños que no ofrecía descanso. Solo un escape. Cuando estaba despierta, me quedaba acostada, mirando las grietas del techo, escuchando los sonidos amortiguados de Sofía y sus compañeras de casa yendo y viniendo. El mundo fuera de mi pequeña habitación se sentía distante e irreal. Era como si me hubieran desconectado de mi propia vida. Sofía era una buena amiga. No presionaba. Tocaba suavemente la puerta y dejaba un plato de comida o una taza de té en el tocador. Oye, decía en voz baja, solo para asegurarme de que sigues viva ahí adentro. Yo le agradecía. Comía algunos bocados sin saborear nada, y luego me retiraba de nuevo a mi capullo de silencio. A la tercera mañana, finalmente encendí mi teléfono. Tardó un minuto completo en detenerse el aluvión de notificaciones. Docenas de llamadas perdidas. Más de 50 mensajes de texto. La mayoría eran de mis padres y de Mariana. Una mezcla frenética de ira, súplicas y confusión. Los mensajes de mi madre eran cortos y secos, llámame. Ahora, los de mi padre eran más directos, tienes que venir a casa y enfrentar lo que has hecho. Los de Mariana eran un torrente desesperado y divagante de disculpas, cada una más patética que la anterior. Clara, lo siento tanto, tanto. Fue un error. Haré lo que sea. Por favor. No me odies. Por favor. Solo háblame. Leer sus palabras no despertó mi ira. No despertó nada. Era como leer una carta destinada a otra persona. Los borré todos sin responder. Luego, metódicamente, revisé mis contactos y bloqueé su número. Bloqueé el de Leo. Bloqueé a mis padres, a la tía Carolina y a cualquiera que pudiera intentar sermonearme o defenderla. Fue una amputación digital, rápida, limpia y brutal. Sabía que no podía esconderme en casa de Sofía para siempre. Necesitaba ropa, necesitaba mi laptop, necesitaba enfrentar el departamento. Esperé hasta saber que Mariana estaría fuera. Había mencionado una entrevista de trabajo en un centro comercial antes de que todo explotara. Esperaba, por su bien, que todavía tuviera la energía para ir, conducir de regreso al edificio de nuestro departamento. Se sintió extraño. La calle familiar se veía diferente, contaminada. Mientras subía las escaleras que crujían, mi estómago se retorció en un nudo apretado y ansioso. El departamento estaba inquietantemente silencioso cuando entré, pero no estaba vacío. Mariana estaba allí, sentada en el sofá en la penumbra de la sala, rodeada de cajas de cartón. Llevaba mi suéter gris, el de la mancha de pintura. Le quedaba holgado en su pequeña figura. Parecía que no había dormido en días. Tenía los ojos enrojecidos e hinchados, y su rostro estaba pálido y demacrado. Levantó la vista cuando entré, y su expresión era una mezcla desgarradora de esperanza y miedo. Clara, susurró, su voz quebrándose. La ignoré. Pasé directamente junto a ella hacia mi habitación y comencé a sacar ropa de mi armario, metiéndola en una bolsa de basura. Me moví con un propósito frío y eficiente, negándome a mirarla, negándome a reconocer su presencia. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, su voz temblando. Me había seguido y estaba parada en la entrada de mi cuarto, mirándome. Estoy empacando, dije, mi voz plana. Me voy a mudar. ¿Mudar? El pánico brilló en sus ojos. ¿De qué estás hablando?
¿A dónde vas? Me quedaré con Sofía por ahora, dije, sin mirarla. Abrí mi cajón y comencé a agarrar calcetines y ropa interior. Ya veré un plan más permanente después. Pero, ¿qué pasa con el departamento? El contrato no termina hasta dentro de 3 meses. No puedo pagar este lugar yo sola. Finalmente me detuve. Me giré para enfrentarla, con la bolsa de basura de mis pertenencias en la mano. Por primera vez, dejé que todo el peso de mi ira se mostrara en mis ojos. Eso suena como un problema tuyo, Mariana. Tal vez el padre de tu bebé pueda ayudarte. Espera. Le di una sonrisa cruel y tensa. Huyó. ¿No es así? Supongo que debiste haber pensado en eso antes de acostarte con mi novio. Las palabras la golpearon como una bofetada física. Se estremeció, las lágrimas brotando de nuevo en sus ojos. No fue así, suplicó. Solo pasó un par de veces. Estaba sola. Y él estaba ahí. Y fui una estúpida. Sé que fue estúpido. Fue el error más grande de mi vida. Un error es derramar café en tu camisa. Dije, mi voz peligrosamente baja. Un error es olvidar pagar la cuenta de la luz. ¿Traicionar a la única persona en todo el mundo que siempre te ha cubierto la espalda? Eso no es un error. Es una elección. Lo elegiste a él por encima de mí. Ahora te toca vivir con esa elección. Lo arreglaré, gritó, la desesperación haciendo su voz aguda y estridente. Abortaré. Podemos fingir que esto nunca sucedió. Podemos volver a como eran las cosas. Por favor, Clara, no puedo hacer esto sin ti. Te necesito. La súplica que una vez habría derretido mi corazón ahora solo me llenaba de un asco frío y duro. No estaba arrepentida de lo que hizo. Estaba arrepentida de que la hubieran descubierto. Estaba arrepentida de que su vida cómoda estuviera implosionando. No estaba tratando de arreglar nuestra relación. Estaba tratando de borrar sus consecuencias. ¿Volver? Me reí. Un sonido áspero y feo. ¿Volver? No hay vuelta atrás. ¿No lo entiendes? Lo rompiste. Está roto para siempre. Agarré mi laptop de mi escritorio y la metí en mi mochila. En cuanto al departamento, tienes hasta fin de mes. Es cuando se vence la próxima renta. Después de eso, ya no es mi problema. La empujé al pasar. No con delicadeza. Mi hombro chocó con el suyo. Caminé hacia la sala, agarrando mi bolso y mis llaves de la mesita junto a la puerta. Me siguió, sollozando abiertamente ahora. ¿A dónde se supone que voy a ir? Mamá y papá no me dejarán volver a casa. Me dijeron que ya no era bienvenida allí. No lo sé. Mariana, dije, con la mano en la perilla. Me giré para mirarla por última vez. Su rostro borroso por las lágrimas y la desesperación. Sentí un parpadeo de algo, el fantasma de la hermana mayor protectora que solía ser. Pero lo aplasté, sin piedad. Y no me importa. Salí por la puerta y no miré hacia atrás. La cerré detrás de mí, el clic de la cerradura sonando final, como la puerta de una tumba. Mientras bajaba las escaleras, podía oír sus llantos a través de la delgada madera. Un sonido desesperado, animal, de pura agonía, por un solo y fugaz momento. Una ola de culpa tan poderosa que casi me dobló las rodillas me invadió. ¿Qué había hecho? Pero entonces la ira regresó. Una ola justa y ardiente que cauterizó la herida. Ella había hecho esto, no yo. Esta era la consecuencia. Este era su desastre para limpiar. Las siguientes semanas fueron un extraño limbo. Me mudé oficialmente al cuarto de huéspedes de Sofía. Fui a trabajar. Sonreí a los clientes. Preparé lates y fingí que mi vida no era un cráter humeante. Me convertí en una experta en decir estoy bien. Personas de mi vida, parientes, amigos en común, intentaban acercarse a mí, con los rostros llenos de lástima y curiosidad morbosa. Los rechacé a todos con una frialdad educada que no dejaba lugar a preguntas. Escuché cosas. Por ahí. No podía evitarlo por completo, en una ciudad tan grande pero tan conectada como esta. Escuché que Mariana había perdido el departamento, tal como sabía que pasaría.
Escuché que había intentado volver a casa, y mi padre la había recibido en la puerta y le había dicho que se fuera. Escuché que estaba durmiendo en sofás de amigos, quedándose con diferentes conocidos de la prepa, agotando su bienvenida en cada parada. Escuché que Leo estaba completamente desaparecido del mapa. Había renunciado a su trabajo y nadie, ni siquiera sus propios padres, sabía dónde estaba. Se había desvanecido, dejando a Mariana para que enfrentara las consecuencias sola. Cada noticia era como una pequeña y amarga confirmación de que yo había tenido razón. Estaba recibiendo lo que se merecía. Él estaba mostrando sus verdaderos colores. Esto era justicia. Eso es lo que me decía a mí misma. De todos modos, lo repetía como un mantra en los momentos de silencio. Cuando la imagen de su rostro lloroso en la puerta de nuestro departamento aparecía en mi mente. Se lo merecía. Ella se lo buscó. Una noche, recibí una llamada de la tía Carolina. Había olvidado bloquear su número. Casi no contesto, pero algo me hizo presionar el botón verde. Clara, dijo. Su voz tensa de desaprobación. No hubo preámbulo. Necesito hablar contigo. Estoy ocupada. Tía Carolina, dije. Mi tono cortante. Ni se te ocurra colgarme. Espetó. Me debes 5 minutos de tu tiempo. Vi a tu hermana hoy. No dije nada. Solo me quedé en la cocina de Sofía, mirando por la ventana el atardecer. Estaba en el supermercado. Estaba tratando de comprar un pan de caja y un frasco de crema de cacahuate con monedas. Clara, se veía delgada. Se veía asustada. Parecía una niña de 18 años, a la que echaste a la calle. Lo que ella haga ya no es mi problema, dije, mi voz más fría de lo que pretendía. ¿No es tu problema?, exclamó, su voz subiendo de tono con incredulidad. Es tu hermana, tu sangre, y la humillaste, la abandonaste. ¿Todo por qué? Por un tipo sin valor que no valía la pena en primer lugar. Dejar que un hombre se meta entre hermanas es algo muy feo. Clara, ella fue la que dejó que él se metiera entre nosotras. Respondí bruscamente, mis nudillos blancos mientras apretaba el teléfono. Se lo buscó en el segundo que decidió acostarse con mi novio. ¿Y por eso le arruinas la vida? ¿Esa es la respuesta?, presionó. Su voz implacable. ¿Puedes vivir contigo misma si termina teniendo a ese bebé en la calle? ¿Puedes? ¿Por qué hacia allá se dirige esto? Su pregunta tocó una fibra sensible, una profunda y enterrada que me había negado a reconocer. ¿Puedes vivir contigo misma? Eso no tiene nada que ver conmigo, dije, pero las palabras sonaron débiles, incluso para mis propios oídos. Tiene todo que ver contigo, dijo, su voz quebrándose de emoción. Tú sostuviste el cerillo. Clara, no puedes simplemente alejarte y fingir que no iniciaste el fuego. Haya hecho lo que haya hecho, sigue siendo tu hermana, y está sola, está embarazada y está aterrorizada. Tienes que arreglar esto. Arréglalo tú, gruñí, la ira regresando, caliente y a la defensiva. Si estás tan preocupada, ¿por qué no la acoges tú? Tú recoge los pedazos, y a mí déjame en paz. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Me quedé allí durante mucho tiempo, mi respiración entrecortada. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Tú sostuviste el cerillo. No puedes simplemente alejarte y fingir que no iniciaste el fuego. Había querido herirla. Había querido que sintiera una fracción del dolor que me había causado. Pero esto, una chica asustada y hambrienta contando monedas para crema de cacahuate, una chica sin a dónde ir. Esto no era lo que había imaginado. Las líneas limpias y simples de la justicia se estaban volviendo borrosas, complicadas. La vacía satisfacción que había sentido comenzaba a cuajarse en algo que se sentía peligrosamente como culpa. Las palabras de la tía Carolina se me pegaron como abrojos, afilados e irritantes. Intenté sacudírmelas, enterrarlas bajo el peso familiar de mi ira. Ella hizo su cama. Ahora tiene que acostarse en ella. El viejo mantra se sentía endeble ahora.
Un escudo gastado contra una verdad que no quería enfrentar. La imagen que había pintado Mariana, delgada y asustada, contando monedas sueltas, era un fantasma terco que acechaba los bordes de mis pensamientos. Me lancé al trabajo, tomando turnos extra hasta que funcionaba con cafeína y pura fuerza de voluntad. Me mantuve ocupada. Llené mis días con el ruido del molinillo de café, el siseo del vaporizador de leche, la charla interminable de los clientes. El ruido era bueno. El ruido mantenía a raya el silencio, y en el silencio, podía oír la pregunta de la tía Carolina: ¿puedes vivir contigo misma? Una tarde lluviosa, aproximadamente una semana después de esa llamada, Sofía llegó a casa de sus clases y me encontró fregando el piso de la cocina con furia. «Órale», dijo, dejando su mochila mojada en el suelo. «Mal día. ¿O el piso te ofendió personalmente?» No levanté la vista. «Solo estoy limpiando». Me observó por un momento, la energía frenética que estaba vertiendo en la tarea mundana. Se acercó y suavemente me quitó la esponja de la mano. «Clara, para. El piso está sucio», murmuré, tratando de recuperarla. «El piso está bien. Háblame». Se sentó en una de las sillas de la cocina, con expresión seria. «Has estado hecha un desastre toda la semana. Parece que no has dormido. Y o te estás matando a trabajar o intentas quitarle el acabado a mi piso. ¿Qué pasa?» Finalmente me derrumbé. La energía falsa se agotó. Me apoyé en los gabinetes y me deslicé hasta el suelo, mis hombros cayendo en derrota. La tía Carolina me llamó. Admití, mi voz apenas un susurro. Vio a Mariana. Le conté lo que mi tía había dicho. Describí la imagen de Mariana en el supermercado, las palabras sintiéndose como piedras en mi boca. Cuando terminé, me quedé mirando el linóleo, incapaz de encontrar los ojos de Sofía, preparándome para que dijera «te lo dije» o para que estuviera de acuerdo con mi tía. En cambio, se quedó en silencio durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era suave. «Qué fuerte», dijo. «Siento mucho que hayas tenido que escuchar eso». Dijo que le arruiné la vida. Dije, jugueteando con un hilo suelto de mis jeans. Dijo que yo inicié el fuego y ahora simplemente me estoy alejando de él. ¿Y tú qué piensas?, preguntó Sofía. Su pregunta simple y directa. La miré, sorprendida. Pienso que Mariana fue la que tuvo la aventura. Pienso que Leo fue el que huyó. Pienso que mis padres fueron los que la echaron. ¿Por qué todo esto recae sobre mí?» Mi voz se hizo más fuerte, alimentada por una indignación familiar. «Yo soy la víctima aquí. Se acostó con mi novio. ¿Por qué todo el mundo parece olvidar eso? Nadie lo está olvidando». «Clara», dijo Sofía con calma, «lo que ella y Leo hicieron fue horrible. Fue una traición terrible e imperdonable. Tenías todo el derecho a estar enojada. Tenías todo el derecho a terminar tu relación con ambos». Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. «Pero no solo la terminaste. Elegiste hacerla estallar en una plataforma de lanzamiento frente a 30 personas. Elegiste humillarla. Elegiste asegurarte de que no tuviera absolutamente a nadie a quien recurrir. Esa parte, esa no fue por la traición. Eso fue por venganza». Sus palabras fueron tranquilas, pero me golpearon con la fuerza de un golpe físico. No estaba gritando, no estaba juzgando, solo estaba declarando un hecho que había estado tratando desesperadamente de evitar. «Ganaste, Clara», continuó en voz baja. «Obtuviste tu venganza, la heriste más de lo que ella te hirió a ti. Destruiste su relación con nuestra familia. Te aseguraste de que estuviera completamente sola. Así que, aquí está la verdadera pregunta. Obtuviste todo lo que querías. ¿Te sientes mejor? ¿Te sientes mejor?» La pregunta resonó en la cocina silenciosa. Y la respuesta, la terrible y honesta respuesta, fue no. No me sentía mejor. Me sentía vacía. Me sentía atormentada. La ira justa que me había sostenido durante semanas se sentía delgada y quebradiza. Y debajo de ella había un dolor profundo y punzante. Dolor por la hermana que había perdido.
por la vida que solíamos tener. Y un sentimiento nuevo y aterrador se estaba colando por los bordes, la vergüenza. Nona, susurré. La admisión me costó más de lo que podría haber imaginado. Lágrimas que no sabía que tenía dentro comenzaron a brotar, calientes y punzantes. Nona, no me siento mejor. La expresión de Sofía se suavizó en una de profunda simpatía. No dijo nada más. Solo se levantó, preparó 2 tazas de té y se sentó en el suelo conmigo mientras yo, finalmente, lloraba. Lloré por mi corazón roto, por mi hermana perdida, por la chica feliz e ingenua que había sido hace solo unos meses. Y lloré porque me había convertido en alguien que no reconocía, una persona que podía infligir tanto dolor a alguien a quien amaba y llamarlo justicia. La presa se había roto. Admitir la verdad en voz alta, aunque solo fuera a Sofía, lo cambió todo. La ira seguía ahí, un nudo duro y amargo en mi pecho, pero ya no era lo único. Ahora compartía espacio con una culpa pesada y sofocante. No podía dejar de oír las palabras de la tía Carolina. No podía dejar de ver la imagen de mi hermana, sola e indigente, y no podía ignorar la verdad de lo que Sofía había dicho. Quería venganza, y la había conseguido. Este era el precio. Unos días después, estaba en el trabajo, moviéndome mecánicamente durante la hora pico de la mañana. Mis manos estaban en piloto automático, moliendo granos, vaporizando leche, gritando órdenes. Mi mente estaba en otro lugar por completo, reproduciendo mi conversación con Sofía. Fue en este estado de distracción que levanté la vista y la vi. Mariana estaba parada al otro lado de la calle, acurrucada bajo el estrecho toldo de una librería cerrada, tratando de protegerse de la llovizna que acababa de comenzar. Estaba mirando la cafetería, mirándome a mí. Incluso desde esta distancia, pude ver cuánto había cambiado. Su rostro estaba más delgado, sus mejillas hundidas. Llevaba una sudadera delgada que le quedaba demasiado grande, y tenía los brazos envueltos alrededor de sí misma, como si fuera por calor, o tal vez solo para mantenerse entera. Se veía frágil, parecía una persona sin hogar. Mi corazón dio un vuelco doloroso. Mis manos se congelaron en la taza que sostenía. Por un momento largo y extendido, solo nos miramos desde el otro lado de la calle. Sus ojos estaban muy abiertos y suplicantes. Podía ver la pregunta en ellos. Podía ver la esperanza desesperada y parpadeante. Alguien detrás de mí se aclaró la garganta. Disculpe, ¿mi latte de vainilla? El sonido me devolvió a la realidad. Me aparté de la ventana, con la cara ardiendo. Claro, perdón, murmuré, entregándole a la clienta su bebida. Cuando volví a mirar, Mariana ya no estaba. Se había desvanecido de nuevo en la ciudad, como un fantasma, pero su imagen quedó grabada en mi mente. Las mejillas hundidas, los ojos desesperados, la forma en que se abrazaba contra el frío. Esta era mi obra. Este era el resultado del fuego que yo había iniciado. La voz de Sofía resonó en mi cabeza. Ganaste, Clara. Esa noche, no pude quitarme su imagen de la cabeza. Me siguió a casa. Se sentó conmigo en la mesa mientras jugaba con la comida en mi plato. Se acostó conmigo en la oscuridad cuando intenté dormir. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en más de un mes. Desbloqueé su número. Me quedé mirando la pantalla de mensajes en blanco durante mucho tiempo, mi pulgar flotando sobre el teclado. ¿Qué podría decir? ¿Lamento haberte arruinado la vida? ¿Espero que no te estés muriendo de hambre? Cada opción se sentía hueca y absurda. Al final, escribí un mensaje simple y escueto. ¿Estás bien? Presioné enviar antes de poder dudar, mi corazón latiendo con fuerza. La respuesta llegó casi al instante, como si hubiera estado sentada allí, esperando, conteniendo la respiración durante semanas. Nona, solo esa palabra, era tan simple, tan desprovista de excusas o súplicas. Era solo la verdad cruda y sin adornos. Y rompió la última de mis defensas. La ira, el orgullo, la justicia propia. Todo se desmoronó.
dejando atrás la cruda realidad de la situación. Mi hermanita no estaba bien, y yo era una gran razón de por qué. Mis dedos temblaron mientras escribía mi siguiente mensaje. ¿Dónde estás? Con Ashley, la chava de mi clase de biología. Una pausa. Luego otro mensaje. Pero sus papás dijeron que tengo que irme para mañana. En la calle, la predicción de la tía Carolina se estaba haciendo realidad. La imagen de Mariana, embarazada y durmiendo en un parque, apareció en mi mente, cruda y aterradora. Respiré hondo. No sabía lo que estaba haciendo. No tenía un plan. No sabía si esto era perdón o solo control de daños. Todo lo que sabía era que no podía vivir conmigo misma si no hacía nada. Quédate ahí. Escribí. Voy por ti. Los 3 puntos aparecieron y desaparecieron durante mucho tiempo. Finalmente, llegó un solo mensaje. Ok, ya. Me levanté de la mesa de la cocina de Sofía. Mi mente acelerada. Estaba a punto de volver al corazón del desastre que había creado. No sabía si alguna vez podríamos arreglar lo que se había roto entre nosotras. Se sentía demasiado grande, demasiado destrozado, pero mientras tomaba las llaves de mi coche, supe una cosa con absoluta certeza. No podía dejar que mi hermana enfrentara esto sola por más tiempo, ni siquiera si se lo merecía, ni siquiera si todavía la odiaba, porque en algún lugar, enterrado muy por debajo de todo el dolor y la traición, ella seguía siendo Mariana, seguía siendo mi hermanita, y yo era la única persona que le quedaba. Ashley de la clase de biología vivía en un departamento apretado en un tercer piso al otro lado de la ciudad, en una colonia que usualmente evitaba. El edificio olía a humo de cigarro rancio y alfombra húmeda. Mientras subía las escaleras, mi corazón martilleaba contra mis costillas con un ritmo nervioso e inestable. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué le iba a decir? Las palabras que había tecleado tan decididamente en mi teléfono, voy por ti, se sentían imprudentes e impulsivas ahora. Tenía el terrible presentimiento de que estaba entrando en una habitación llena de fantasmas, y no estaba segura de estar lista para enfrentarlos. La puerta del departamento 3 Vites ya estaba entreabierta. La empujé suavemente y me asomé. El departamento era un desorden de ceniceros rebosantes y cajas de pizza. Y allí, sentada en un sofá abultado, estaba Mariana. Sostenía su teléfono en las manos, mirándolo como si pudiera desvanecerse. Una única y maltrecha maleta de lona estaba en el suelo a sus pies. Eso era todo lo que le quedaba en el mundo. Levantó la vista cuando entré, y sus ojos, que la última vez que sexta estaban llenos de súplica desde el otro lado de una calle lluviosa, ahora estaban muy abiertos con una esperanza frágil e incierta. Se veía más pequeña de lo que recordaba, tragada por la sudadera demasiado grande. Su embarazo apenas era visible, una ligera redondez en su estómago que casi se perdía en la ropa holgada. Clara, suspiró. No pude encontrar palabras. Solo nos miramos durante un largo momento, el aire denso con todo lo que había pasado entre nosotras. La traición, las mentiras, la humillación pública, las amargas y furiosas semanas de silencio. Todo estaba allí, un abismo que nos separaba. Me aclaré la garganta. ¿Son todas tus cosas? Pregunté, mi voz saliendo ronca. Señalé la triste maletita. Ella asintió, sus ojos todavía fijos en mi cara, como si temiera que pudiera desaparecer si apartaba la vista. De acuerdo, dije, la palabra sintiéndose inadecuada. Vámonos. El viaje de regreso a casa de Sofía fue sofocantemente silencioso. Mariana se sentó en el asiento del pasajero, rígida y silenciosa, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Mantuvo los ojos fijos en la ventana, observando pasar las calles lúgubres y mojadas por la lluvia. Yo me concentré en el camino, mis nudillos blancos en el volante, mi mente una estática en blanco. ¿Cuáles eran las reglas para esto? ¿Cómo se tiene una conversación trivial con la hermana cuya vida desmantelaste sistemáticamente? Entonces, ¿qué tal te va con eso de estar embarazada y sin hogar?
Cuando llegamos a casa de Sofía, la hice pasar. Sofía estaba en la mesa de la cocina, estudiando. Levantó la vista, vio a Mariana siguiéndome, y sus ojos se abrieron de sorpresa. A su favor, se recuperó rápidamente. Le dio a Mariana una pequeña y amable sonrisa. Hola, Mariana, dijo suavemente. Hola, murmuró Mariana, mirando al suelo. Puedes quedarte en mi cuarto por ahora, dije, rompiendo el incómodo silencio. No era el cuarto de huéspedes. No la quería allí, donde me había escondido del mundo. La quería en mi espacio, donde no pudiera ignorarla. Se sentía como una penitencia necesaria. Yo dormiré en el sofá. Ella solo asintió, sin mirarme todavía. La llevé a mi cuarto y ella colocó su maleta en el suelo. La habitación de repente se sintió muy pequeña. ¿Tienes hambre?, pregunté, mi voz tensa. ¿Puedo prepararte algo? Estoy bien, susurró. No te ves bien, dije, las palabras más agudas de lo que pretendía. Parece que no has comido en una semana. Te prepararé una sopa. La dejé allí y fui a la cocina, mis manos temblando ligeramente mientras sacaba una lata de sopa de tomate de la despensa. Estaba actuando por algún extraño instinto enterrado, el instinto de hermana mayor, el que me decía que la alimentara, que me asegurara de que estuviera abrigada, que la cuidara. Estaba en guerra con la otra parte de mí, la parte enojada y traicionada que quería gritarle, que quería exigir respuestas, que quería que sintiera el dolor que yo todavía sentía. Llevé la sopa al dormitorio en una bandeja. Estaba sentada en el borde de la cama, con aspecto perdido. Tomó el tazón de mis manos, sus dedos rozando los míos. El breve contacto fue como una descarga eléctrica. Retiré mi mano rápidamente. Comió en silencio, lenta y deliberadamente, como si temiera que le quitaran la comida. Cuando terminó, volvió a colocar el tazón vacío en la bandeja. Gracias, dijo, su voz pequeña. De nada, respondí, mi tono formal. Nos sentamos en silencio de nuevo, el espacio entre nosotras vibrando con tensión. Necesitaba decir algo, necesitaba romper este silencio insoportable. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté, la pregunta que había estado guardando durante semanas, finalmente saliendo a flote. Antes de todo esto, cuando te enteraste, ¿por qué no viniste a mí? Finalmente me miró, y sus ojos estaban llenos de una vergüenza profunda e insondable. Tenía miedo, susurró, tenía mucho, mucho miedo, de lo que pensarías, de lo que mamá y papá harían, de todo. ¿Miedo de mí? La idea era tan extraña. Nunca me había tenido miedo. Sabía que lo que hice estaba mal. Clara, dijo, las lágrimas comenzando a deslizarse por sus mejillas. Sabía que era lo peor que podía hacerte. Y cada día, me despertaba odiándome por ello. Decírtelo se sentía como si todo mi mundo se fuera a acabar. Y supongo, soltó una pequeña risa acuosa y sin humor. Que tenía razón. Lo que hiciste con Leo. Comencé, mi voz tensa. ¿Cómo pudiste? No lo sé, sollozó, rodeando su estómago con los brazos. No tengo excusa. Él simplemente estaba ahí. Tú trabajabas todo el tiempo, y yo estaba sola, y él me prestó atención, me hizo sentir especial, y fui estúpida y egoísta, y dejé que pasara. Me odio por ello, me odio cada segundo de cada día. Su confesión no era una excusa, y ella lo sabía, era solo una explicación triste y patética, y por primera vez, al escucharla, no sentí el arrebato de ira, solo sentí una profunda y cansada tristeza. Éramos solo dos chicas estúpidas y con el corazón roto que habían hecho un desastre catastrófico. Voy a abortar, dijo de repente, su voz plana y desprovista de emoción. Ya busqué una clínica. Puedo ir la próxima semana. Entonces todo esto habrá terminado. Puedo conseguir un trabajo. Y te devolveré todo. Y podremos. Su voz se apagó. Ambas sabíamos que el final de esa oración era una mentira.
No había vuelta atrás a cómo eran las cosas. ¿Es eso lo que quieres? Pregunté en voz baja. Se encogió de hombros. Una lágrima salpicando su mano. No importa lo que yo quiera. Es la única manera de arreglar esto. Arreglar esto. Arreglar el desastre. No estaba hablando de lo que quería para su cuerpo, para su futuro. Estaba hablando de ello como una solución a un problema. El problema de su propia existencia. La forma en que Leo había hablado de ello. Una clínica o algo así. Nadie tiene que saberlo. Y un pavor frío me invadió. Este era el rincón en el que la había acorralado. Un lugar donde sentía que su única opción era borrar una parte de sí misma para facilitar las cosas a todos los demás. Mariana, dije, mi voz suave, esta es tu decisión, no la mía, ni la de mamá y papá, tuya. No puedes hacerlo solo para tratar de arreglar las cosas conmigo, pero es la única manera, insistió, su voz elevándose con un borde desesperado. Si no lo hago, seguirás odiándome. Mamá y papá nunca volverán a hablarme. Y estaré completamente sola con un bebé. ¿Cómo se supone que voy a hacer eso? Tenía razón. Tenía completa y absolutamente razón. Y el peso de mi propia crueldad se posó sobre mí, pesado como un sudario. Mi venganza no había sido solo para exponerla. La había despojado de todo su sistema de apoyo, dejándola sin opciones viables. Había querido herirla, y en mi rabia, le había quitado su futuro. Mi teléfono vibró en el buró. Era un mensaje de texto de un número que no reconocí. Lo tomé. Soy Melissa, la mamá de Leo. Puedes llamarme, por favor. Es sobre Leo. Un nudo de hielo se formó en mi estómago. No había pensado en Leo en semanas, excepto como un cobarde sin rostro. No tenía idea de por lo que debían estar pasando sus padres. Miré a Mariana, su rostro pálido y surcado de lágrimas. Es la mamá de Leo, dije. La cabeza de Mariana se levantó de golpe. Un destello de algo, esperanza, miedo, en sus ojos. Salí al pasillo y marqué el número, mi corazón latiendo con fuerza. Bueno, la voz de una mujer, rota por el agotamiento. Melissa, soy Clara Miller. Clara, gracias por llamar. Sonaba como si estuviera al borde de las lágrimas. Llora, lamento molestarte. Sé que debes odiarnos ahora mismo, odiarlo a él. Y tienes todo el derecho, pero estoy muy preocupada. ¿Está bien? Pregunté, un extraño instinto protector activándose incluso por él. Está en Florida, dijo. Se está quedando con su tía. No quiere hablar con nosotros. No quiere hablar con nadie. Simplemente, huyó. Le dijo a su padre que nunca volverá a México. Dijo. Su voz se rompió en un sollozo. Dijo que todo este asunto, el bebé, no es su problema. No quiere tener nada que ver con eso. Dijo que Mariana debería simplemente encargarse de ello. No es su problema. La confirmación fue como un puñetazo en el estómago. El último y cobarde clavo en el ataúd. Se había ido. Nunca volvería. Se había lavado las manos de todo el desastre, dejando que Mariana se ahogara en él. Terminé la llamada, mi mente dando vueltas. Volví al dormitorio. Mariana me miraba, con los ojos muy abiertos e inquisitivos. Está en Florida, dije, mi voz plana. No va a volver. Le dijo a su mamá, que no quiere tener nada que ver contigo ni con el bebé. Vi como el último y diminuto destello de esperanza moría en sus ojos. Fue algo brutal y devastador de ver. Cualquier pequeña parte de ella que se había aferrado a la fantasía de que él volvería, que daría la cara, que la ayudaría, se había ido. Estaba verdadera y completamente sola. Excepto que no lo estaba, me tenía a mí. El pensamiento fue aterrador. Y en ese momento, de pie entre los escombros de nuestras dos vidas, tuve que tomar una decisión. Podía dejarla allí para que lidiara con las consecuencias sola. ¿Qué es lo que mi ira me decía que se merecía? O podía quedarme. Podía enfrentar las consecuencias de mis propias acciones. Las consecuencias de mi brutal y pública venganza. Miré a mi hermanita,
que ahora lloraba en silencio, sus hombros sacudiéndose con los sollozos silenciosos y desesperados de alguien que acaba de perderlo todo, y supe que no podía alejarme de nuevo. El fuego que había iniciado todavía ardía, y amenazaba con consumirnos a ambas. Era mi responsabilidad ayudar a apagarlo. Las palabras de la enfermera no tenían sentido. Estaba mirando directamente a Mariana, sentada en mi cama, llorando. Estaba aquí. Estaba a salvo. Creo que tiene el número equivocado, dije, mi voz temblando. Mi hermana está aquí conmigo, señorita. La voz de la enfermera era paciente, pero firme. Estoy viendo su formulario de ingreso. Admitimos a Mariana Miller esta mañana. La trajo una ambulancia después de que se desmayó afuera de la cafetería El Grano Diario. Su contacto de emergencia era usted. Esta mañana. La sangre se me fue del rostro. La escena se repitió en mi mente con una claridad horrible. Mariana, acurrucada bajo el toldo, su rostro delgado y pálido, la forma en que simplemente se desvaneció. No se había alejado sin más. Se había desmayado. Alguien debió encontrarla. Alguien más la había cuidado mientras yo le daba la espalda, sirviendo lates. La llamada que estaba recibiendo ahora no era un fantasma. Había entendido todo mal. La llamada de la mamá de Leo. Mi decisión de enviarle un mensaje a Mariana. Eso no había pasado hacía días. Fue esta mañana. Una serie frenética de eventos comprimidos en unas pocas horas. Mi percepción del tiempo, deformada por el shock. La chica en mi cama no era real. Era un recuerdo. Era un fantasma de culpa. Una proyección de la conversación que desesperadamente deseaba haber tenido. Voy para allá, logré decir, colgando el teléfono. La imagen de Mariana en mi cuarto parpadeó y se disolvió, dejando solo la cama vacía y el persistente aroma de mi propio champú. Agarré mis llaves. Mis manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en el encendido. Mi mente era una tormenta caótica de pánico y autorrecriminación. Se desmayó. Estaba tratando de verme. Estaba justo ahí y la dejé irse. El trayecto al Hospital General fue un viaje de 5 minutos que pareció una eternidad. Entré corriendo por las puertas automáticas de la sala de emergencias. Mi corazón latiendo en mis oídos. El aire olía a antiséptico y miedo. Corrí a la recepción. Mis palabras saliendo en un torrente frenético. Estoy aquí por mi hermana, Mariana Miller. Acabo de recibir una llamada. La trajeron esta mañana. La recepcionista, una mujer tranquila de mediana edad con ojos cansados, tecleó algo en su computadora. La trasladaron a un cuarto en el tercer piso. Área de obstetricia. Habitación 312. Puede subir. Obstetricia. La palabra me golpeó como un golpe físico. El bebé, por supuesto. Le di las gracias, sin comprender, y corrí a los elevadores. Con el estómago revuelto. ¿Y si algo andaba mal? ¿Y si su desmayo había dañado al bebé? ¿Y si había esperado demasiado para ayudar? Encontré la habitación 312 y dudé en la puerta. Mi mano flotando sobre la manija. Respiré hondo y la abrí. La habitación era pequeña y oscura. Mariana yacía en la cama del hospital, conectada a un suero intravenoso. Se veía increíblemente pequeña y frágil contra las sábanas blancas y almidonadas. Su cabello oscuro esparcido sobre la almohada. Tenía los ojos cerrados, el rostro pálido e inmóvil. Por un segundo aterrador. Pensé que estaba, pero entonces vi el lento y constante subir y bajar de su pecho. Solo estaba durmiendo. Acerqué una silla de plástico al lado de su cama y me senté allí, observándola respirar. La ira, el odio, el deseo de venganza. Todo se sentía tan mezquino e insignificante ahora. Todo había sido consumido por el miedo crudo y aterrador de casi perderla. Mirándola ahora, tan vulnerable y rota, no podía ver a la chica que me había traicionado. Solo podía ver a Mariana, mi hermanita, la que se suponía que debía proteger. Un doctor entró un poco más tarde. Una mujer de aspecto amable con cabello entrecano. Se presentó como la doctora Evans.
Debe ser Clara, dijo, dándome una sonrisa cálida y tranquilizadora. Me alegro de que estés aquí. Tu hermana preguntó por ti cuando despertó. ¿Está bien? Pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Y el bebé? Ambos van a estar bien, dijo, y sentí una ola de alivio tan poderosa que se me doblaron las rodillas. Mariana sufría de deshidratación y desnutrición severas. Parece que no ha estado comiendo adecuadamente desde hace algún tiempo. Su presión arterial estaba peligrosamente baja. Por eso se desmayó. Pero ya la tenemos con líquidos y sus signos vitales se están estabilizando. Desnutrición. La palabra hizo eco de la historia de la tía Carolina, contando monedas para pan y crema de cacahuate. No era solo una historia, era real. Y el bebé está bien, continuó la doctora. Evans, mirando su expediente, latido fuerte, tiene unas 12 semanas. Por ahora, todo parece perfectamente saludable, pero necesita empezar a cuidarse, por el bien de ambos. La doctora se fue y me quedé sola con Mariana de nuevo. Se movió unos minutos después, sus párpados revoloteando al abrirse. Sus ojos, nublados por el sueño, encontraron los míos. No había miedo en ellos esta vez, solo una profunda y cansada tristeza. Viniste, susurró, su voz ronca. Vine, confirmé, mi propia voz espesa de emoción. No dijimos nada durante mucho tiempo. No había nada que decir. Las disculpas y acusaciones se sentían inútiles. Todo lo que importaba era que estábamos aquí, en esta habitación tranquila y estéril, y el silencio entre nosotras ya no era de enojo, era solo, triste. Escuché el latido, dijo en voz baja, su mano deslizándose para descansar sobre su vientre todavía plano. Cuando hicieron el ultrasonido, era tan rápido. Una sola lágrima se deslizó desde la esquina de su ojo y trazó un camino por su sien. Era real. Extendí la mano, moviéndose por sí sola, y cubrí su mano con la mía. Su piel estaba fría al tacto. Era la primera vez que nos tocábamos en lo que parecía una vida entera. Lo siento, Clara, susurró, sus ojos encontrándose con los míos. Y esta vez, sonó diferente. No era la disculpa desesperada y llena de pánico de una chica tratando de evitar las consecuencias. Era la disculpa silenciosa y rota de alguien que finalmente entendía la profundidad del dolor que había causado. Lamento tanto, tanto lo que te hice. A nosotras. Lo sé, dije. Y para mi propia sorpresa, me di cuenta de que le creía. Yo también lo siento. Mariana. Su ceño se frunció en confusión. ¿Por qué? Por lo que hice en la fiesta, dije. La confesión sabiendo a veneno. Fue cruel. Quería herirte. Y lo hice. No me importó lo que te pasara después. Estaba tan enojada que simplemente. No me importó. Y lamento eso. Lo siento mucho. Entonces comenzó a llorar. No los sollozos fuertes e histéricos de la fiesta, sino lágrimas silenciosas y estremecedoras de dolor y alivio. No solté su mano. Simplemente me senté allí, sosteniéndola, mientras lloraba por ambas. No arreglamos todo en esa habitación de hospital. No borramos mágicamente la traición ni el dolor. Las palabras te perdono no se dijeron, porque ambas sabíamos que no era tan simple. El perdón no era una palabra, era una acción, era una elección que tenías que seguir haciendo, todos los días. Y sentada allí, sosteniendo la mano de mi hermana, tomé la decisión de empezar. Cuando le dieron el alta al día siguiente, la llevé de regreso a casa de Sofía. No la llevé a mi cuarto esta vez, la llevé al cuarto de huéspedes. Le puse sábanas limpias y le llevé un vaso de agua. Era un espacio neutral, un lugar para que ella sanara, separado de mis propios sentimientos complicados. Lo primero que hice fue ir a la farmacia y surtir la receta de las vitaminas prenatales que el médico le había dado. Lo segundo que hice fue ir al supermercado. Compré leche, huevos, fruta fresca, pollo y verduras. Llené el refrigerador con comida de verdad. Mientras guardaba las compras, supe que este era solo el primer paso en un camino largo e incierto.
Esa noche, hice lo más difícil que había tenido que hacer hasta ahora. Desbloqueé los números de mis padres y llamé a mi mamá. «Clara», contestó, su voz cautelosa. «Hola, mamá», dije, tratando de mantener mi propia voz firme. «Te llamo por Mariana. ¿Está bien?». La preocupación inmediata en su voz fue un pequeño consuelo. «Ahora lo está», dije, y le conté todo, sobre el desmayo, el hospital, la desnutrición. No exageré, simplemente declaré los hechos, dejando que hablaran por sí mismos. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Podía oír su respiración, suave y temblorosa. «Ay, Dios mío», susurró finalmente, el sonido lleno del dolor de una madre. «Nuestra niña se está quedando conmigo ahora», dije. «Pero necesitamos ayuda. Mamá, no puedo hacer esto sola, y necesita a sus padres». «Hablaré con tu padre», dijo, su voz adquiriendo una nueva resolución. «Voy para allá». «¿Cuál es la dirección?». Sabía que la batalla no había terminado. Sabía que el orgullo de mi padre era una fortaleza que no se derrumbaría fácilmente. Pero al escuchar la determinación en la voz de mi madre, sentí un destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podríamos empezar a reconstruir. No solo Mariana y yo, sino todos nosotros. El fuego que había iniciado había reducido a nuestra familia a cenizas. Pero ahora, entre las cenizas, algunos brotes verdes y tercos comenzaban a abrirse paso hacia la luz. Mi madre llegó menos de una hora después. Cuando abrí la puerta, se quedó en el porche por un momento, sus ojos buscando los míos, llenos de 1.000.000 de preguntas para las que no tenía respuesta. Luego me atrajo en un abrazo fiero y apretado que decía todo lo que no podía. Fue un abrazo de alivio, de arrepentimiento, de un amor profundo y dolorido que había sido magullado pero no roto. «¿Dónde está?», susurró en mi cabello. La llevé al cuarto de huéspedes. Mariana estaba sentada en la cama, luciendo pequeña y nerviosa. Cuando vio a nuestra madre, su rostro se arrugó y soltó un pequeño sollozo. Mi mamá cruzó la habitación en 3 zancadas rápidas y envolvió a Mariana en sus brazos, acariciando su cabello, murmurando palabras suaves y tranquilizadoras en su oído. «Yara, mi amor, ya estoy aquí. Todo va a estar bien». Al verlas, sentí que un nudo que ni siquiera sabía que llevaba comenzaba a aflojarse en mi pecho. Esto era lo que ella había necesitado todo el tiempo. No solo mi ayuda renuente, sino el amor incondicional de una madre. Mi venganza le había quitado eso. Ahora, la estaba ayudando a recuperarlo. Mi mamá se quedó por horas. No preguntó por Leo. No sermoneó a Mariana sobre sus decisiones. Simplemente se sentó en la cama con ella, tomándole la mano, preguntándole sobre el bebé, haciéndole prometer que comería y diciéndole una y otra vez que era amada. Cuando finalmente se fue, prometiendo volver al día siguiente, después de haber hablado con mi padre, la atmósfera en la pequeña casa se sintió más ligera, menos sofocante. La esperanza había entrado y se había sentado. La conversación con mi papá, como mi mamá me contó más tarde, fue una batalla. Su orgullo y su ira eran muros formidables. Pero la resolución de mi madre, fortalecida por la vista de su hija enferma y asustada, fue más fuerte. Al final, no fue una reconciliación dramática y llena de lágrimas. Fue una rendición silenciosa y renuente. Aceptó, a regañadientes al principio, dejar que Mariana volviera a casa, no porque la hubiera perdonado, sino porque, como dijo mi mamá, es nuestra hija, Roberto, y lleva a nuestra nieta, no las vamos a abandonar. Así que Mariana se mudó de nuevo a su habitación de la infancia. Fue incómodo y tenso al principio. Mi padre era rígido y formal con ella, su decepción una presencia constante y pesada en la casa. Pero mi madre fue una fuerza implacable de sanación. Cocinó las comidas favoritas de Mariana. Se aseguró de que tomara sus vitaminas. Comenzó a tejer una diminuta cobija amarilla, lenta y minuciosamente. Comenzó a remendar nuestra rota familia.
Yo no volví a casa, y no volví a vivir con Mariana. Me quedé en casa de Sofía, y eventualmente, ella, otra amiga y yo encontramos un nuevo departamento más grande juntas. El espacio entre Mariana y yo se sentía necesario. No podíamos volver a ser como antes, viviendo una encima de la otra, nuestras vidas completamente entrelazadas. Habían pasado demasiadas cosas. Necesitábamos espacio para respirar, para descubrir quiénes éramos sin la otra. Pero comenzamos a construir algo nuevo. Iba a casa de mis padres a cenar una vez a la semana. Me sentaba con Mariana en el patio trasero y hablábamos. No sobre la traición, no sobre Leo, hablábamos del bebé, hablábamos de sus náuseas matutinas, hablábamos de sus planes de inscribirse en clases en línea en la universidad después de que naciera el bebé. Las conversaciones a veces eran forzadas, interrumpidas por largos silencios, pero eran reales, eran un comienzo. Una tarde, la acompañé a una cita con el médico. Era el momento del ultrasonido de las 20 semanas, el que podía decir el sexo. Nos sentamos en la habitación oscura y estéril, y vimos la imagen granulada en blanco y negro aparecer en la pantalla. Y entonces lo oímos, un sonido fuerte, constante y rítmico, el sonido de un pequeño y perfecto corazón, llenando la habitación. La técnica movió el transductor sobre el vientre de Mariana. Y ahí está la cabeza, dijo alegremente. Y una manita, parece que los está saludando. Mariana se rió, un sonido genuino y feliz que no había oído en meses. Hola, beber, susurró. ¿Quieren saber el sexo? Preguntó la técnica. Mariana me miró, con los ojos brillantes. Asentí, un nudo formándose en mi garganta. Es una niña, anunció la técnica. Una niña. Miré a Mariana, y estaba llorando, pero no eran las lágrimas de vergüenza o miedo que me había acostumbrado a ver. Eran lágrimas de pura y absoluta alegría. En ese momento, viendo a mi hermana enamorarse por completo de la pequeña vida que crecía dentro de ella, el último de mi amargura finalmente se desvaneció. Esta pequeña niña por nacer no había pedido nada de esto. Era una espectadora inocente en los escombros que habíamos creado. Y se merecía el mundo. Se merecía una familia. Cuando salimos de la clínica, caminando hacia el brillante sol de la tarde, Mariana se detuvo y se giró hacia mí. Gracias por venir conmigo, Clara. Por supuesto, dije. Dudó un momento. Luego, extendió la mano y apretó la mía. Sé que las cosas probablemente nunca volverán a ser como antes, dijo, su voz suave, pero me alegro mucho de que seas mi hermana. Yo también, dije, y mis propios ojos se llenaron de lágrimas. Le apreté la mano de vuelta. Los siguientes meses fueron un proceso silencioso de curación. Mi padre se descongeló lentamente. La primera vez que se refirió al bebé como mi nieta. Mi mamá y yo intercambiamos una mirada de victoria silenciosa y llorosa. Mariana floreció, con el apoyo de su familia. El miedo fue reemplazado por una tranquila confianza. Iba a ser una buena mamá. Todos lo sabíamos. No hubo noticias de Leo. Siguió siendo un fantasma. Una historia con moraleja. A veces sentía un destello de ira hacia él. Pero sobre todo, sentía una lástima lejana. Había huido de lo más difícil de su vida, y al hacerlo, se había perdido la parte más hermosa. Su hija crecería sin él, pero no crecería sin amor. Estaría rodeada de él. La bebé, a quien llamaron Lilia, nació en un día fresco a principios de febrero. Estuve en la sala de partos. Junto con mi mamá, estuve al lado de Mariana, sosteniendo su mano, diciéndole que podía hacerlo, como siempre lo había hecho, y cuando la enfermera colocó a esa pequeña, hermosa y gritona niña en los brazos de mi hermana, el mundo pareció girar sobre su eje. Todo el dolor, la ira, la traición se desvaneció en el fondo. Todo lo que quedaba era este perfecto y nuevo comienzo. Mi relación con Mariana no es lo que solía ser. La confianza fácil e inconsciente de nuestra juventud se ha ido, reemplazada por algo más cauteloso, más deliberado.
Hay una cicatriz allí, un recordatorio del daño que nos hicimos mutuamente. Pero las cicatrices sanan, se desvanecen, y lo que estamos construyendo en su lugar es más fuerte. En cierto modo, es una relación forjada no en la inocencia, sino en los fuegos de un terrible error. Está construida sobre el conocimiento duramente ganado de que la familia no es algo inquebrantable, es algo que tienes que elegir reconstruir, pieza por pieza dolorosa, todos los días. A veces, cuando sostengo a mi sobrina, sus pequeños dedos envueltos alrededor de uno de los míos, pienso en esa fiesta del 16 de septiembre, pienso en la chica que era ese día, tan llena de ira fría y justa. Apenas la reconozco ahora. Quería venganza, quería justicia, pero lo que aprendí, yaciendo en las cenizas de la vida que había incendiado, es que a veces, lo más valiente y poderoso que puedes hacer no es ganar, sino perdonar. No por ellos, sino por ti misma. Es la única manera de apagar verdaderamente el fuego.